Tiene la palabra el diputado Diego Figueroa. Buenos días, señora presidenta. ¿Se me escucha bien ahí? Hola. Adelante. Bien. En primera medida y de la atenta lectura que hemos dado al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Provincial y que, bueno, en alguna medida ha desarrollado el doctor Augusto Barros, entiendo que la Argentina y Catamarca se debía una discusión en este sentido, dado que, como bien manifestado, es un precepto constitucional que la Argentina se lo debe y algunas provincias ya han avanzado en esta materia. Una de ellas Córdoba como pionera, ha mencionado algunas otras, pero la realidad es que catalogar a un proyecto de ley que tiene una forma de escritura bastante promiscua, por decirlo de alguna manera, en sus formas, y siendo un tema tan sensible el que estamos tocando, creo que comienza a desnudar una arista que este proyecto va a tener graves problemas a la hora de sostenerse en el tiempo. No voy a entrar en la discusión sobre lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, pero no es normal que un proyecto de ley tenga denominaciones a magistrados y funcionarios judiciales de una manera que la ley penal y procesal penal no contempla. Y claramente es como está establecido en el artículo 4 de este proyecto. Habla de la fiscala, innumerables pasajes, establece los jueces, juezas, magistrados, magistradas, director, directora, haciendo totalmente tortuoso la lectura de un texto de características procesales que debe ser lo más claro posible para que, como bien dice el proyecto, el ciudadano de a pie pueda entenderlo. Y asimismo, a la hora de dar sus resultas, también lo haga de una manera clara que pueda entenderse. Yendo a lo netamente técnico, hay que comenzar a desfragmentar este proyecto de juicio por jurado de una manera que podamos entender cuáles son las razones por las cuales entiendo que si esta legislatura aprueba lo que el Ejecutivo ha enviado, tendrá una gravedad institucional inusitada por los devenires legislativos y normativos que este país constantemente tergiversa y pone en conflicto a la Argentina con el mundo. Y en primer lugar, como bien lo mencionaba el doctor Barros respecto al proyecto que se va a tratar en este año y seguramente va a comenzar a regir desde el 2022 en la Cava, tiene algunas similitudes y bastantes diferencias. Para comenzar, tiene la similitud de las 12 personas titulares y habla de una igualdad de género. Pero también creo que eso va a ser una materia de corrección en aquel proyecto que nosotros deberíamos hacer, dado que recientemente, por un decreto presidencial, se ha incluido el género no binario, el género X, el género no nominativo o innominado. La verdad no sé cuál es no sé cuál es el encuadre que hay que darle a esa forma de
identificar a las personas ahora, que ya no va a ser solamente con masculinos y femeninos, sino que se puede optar por no tenerlo y poner una X. ¿Cómo haremos en este proyecto, en donde se pide igualdad de género, para incluirlos? ¿Los usaremos como comodín? Entiendo que habla de 2 suplentes. Generalmente todos los proyectos, como el de Río Negro y Neuquén, también hablan de la posibilidad de establecer suplencias en 1/3, por lo cual acá deberíamos tener como mínimo 4 suplentes. Después, respecto a las competencias, y es una de las cuestiones graves que me parecen del proyecto, es respecto a cómo se cataloga o cuál es la competencia originaria del jurado a la hora de entender un delito. Y el texto de la norma o del proyecto es bastante tortuoso y da lugar a muchos equívocos. De una simple lectura nos dice que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, aún en grado de tentativa, y junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuyas penas máximas en abstracto sean de 20 años o más de prisión o reclusión. Y aquí, cuando se habla en penas en abstractos, y esta es una diferencia central que tiene con el proyecto de la Cava, es que habla de una pena máxima en abstracto. Y hay delitos que ingresarían dentro de esta posibilidad de ser juzgado por jurados, como el homicidio, que tiene pena mínima de 8 años. Entonces, esta sí es una diferencia central que tiene con el proyecto de la Cava, que habla de penas mínimas hacia arriba. Igual también tengo entendido que está sujeto a algunas modificaciones al respecto, porque no se establece, como en otros proyectos, categorías de delitos. Y aquí entiendo que nosotros nos debemos, para con la sociedad, la posibilidad de incluir a los delitos contra la administración pública, que están tipificados en el Código Penal. Claramente, a nivel nacional no se ha avanzado demasiado al respecto, más allá de algún intento hace más de 20 años, que cayó con Menem, porque la inmensa mayoría de la cúpula que hoy gobierna la nación habría sido juzgada por jurados. ¿Saben qué? Estarían en Ezeiza o en Marcos Paz. Continuando, uno de los otros puntos que hemos visto con bastante grosor a la hora de errar en su redacción es respecto al artículo 4, cuando habla de prórroga de jurisdicción. Una prórroga de jurisdicción que entiende el autor del proyecto a los fines dispositivos del juez o la jueza, como está escrito esto, la o el juez, no dice jueza, pero la o el juez, que puede disponer que solo a pedido de las personas acusadas mediante auto fundado que el juicio se lleve a cabo en otra circunscripción judicial sorteada por ese mismo juez. Cuando una situación de conmoción por el hecho lo hubiere tornado imposible de llevarse a cabo en el lugar. Y esto es, francamente, una burla al espíritu de este tipo de legislación, en donde claramente le da la potestad al soberano de poder decidir sobre la culpabilidad o la no culpabilidad de una persona, porque el mismo pueblo entiende que está capacitado para darse justicia. En materia de derecho penal, al ser un derecho público, los dueños de la satisfacción de esta reposición que se le da con la pena al hecho antijurídico y delictivo es potestad improrrogable del pueblo y no puede quedar sujeto a esta disposición del magistrado
que se lleve a cabo de una manera arbitraria y no especificada en el Código de Rito. No obstante ello, este mismo Perdón, juez o jueza diputado, directora, le voy a rogar ya que se concluyo, note porque se le terminó el tiempo. Gracias. ya concluyendo, uno de los últimos pasajes más groseros que vi es que habla de un juez director o juez directora que va a ser sorteado y no se especifica, siguiendo los mandamientos constitucionales del artículo 18, quién es el juez natural del proceso. No vamos a saber si es un juez de apelación, es un juez de sentencia, que es el que debería ser, es un juez correccional, y queda sujeto a un sorteo en donde ese juez, que va a ser aquel encargado de dar las directivas del derecho sustantivo a las personas que van a incluirse dentro de la nómina de jurados, la posibilidad de no saber de antemano quién es su juez. Entonces, acabo de enumerar los primeros 4 artículos del proyecto y ya adolecen de efectos de forma muy graves, independientemente de la escrituración, que haría muy tortuoso que esto se lleve a cabo, y entiendo que yo vería un proceso de nulidades al respecto. Para concluir, creo que en particular debemos tratar artículo por artículo, proceder a sus modificaciones a los fines de que su entendimiento se dé de una manera sana para el pueblo que debe, para la parte del pueblo que debe juzgar y para el pueblo que debe saber cómo se ha juzgado un delito tan grave como estos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted.